Los tratados de paz de Versalles dieron fin a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, estos no dejaron contentas a las potencias, pues fue una paz de imposición que habría de tener consecuencias cuyo alcance rebasaría no solo los límites de Alemania, sino de todo el continente europeo. Alemania e Italia se convirtieron en estados totalitarios que se prepararon militarmente para obtener un nuevo reparto del mundo. Japón, que desde mediados del siglo XIX abrió sus puertas al comercio norteamericano y europeo, se transformó también en una potencia industrial con fines imperialistas. España, que había estado gobernada por una monarquía, eligió en 1931 la forma republicana de gobierno, pero tuvo que enfrentar una guerra civil que se prolongó por 3 años. Esto fue de 1936 a 1939, tras la cual, con el apoyo de Alemania e Italia, el partido falangista logró derrotar al gobierno republicano constitucional y estableció una dictadura encabezada por Francisco Franco. Con el pretexto de oponerse al comunismo, los estados totalitarios formaron un bloque anticomunista que les dio enorme fuerza política y militar. Así, el mundo se volvió nuevamente envuelto en un conflicto total, la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra, en la que participaron 32 naciones, superó a la anterior en destrucción de vidas humanas, obras materiales y obras de arte. Las causas de la Segunda Guerra Mundial fueron la exaltación nacionalista, el afán imperialista, el establecimiento de un sistema de alianzas y el creciente armamentismo. En Alemania, Italia y Rusia se desarrolló un fuerte sentimiento de nacionalismo. Los nacionalistas alemanes, que eran impulsados por el partido nazi, el cual llegó al poder en 1933, intentaron anexarse los pueblos de habla alemana de Austria, Checoslovaquia, Polonia y Danzig. En Italia surgió el movimiento fascista, de marcada tendencia nacionalista, el cual propuso una nueva Italia, que estaría formada por Córcega, Niza y Saboya, las cuales deberían volver al dominio de la península itálica. Por otro lado, los comunistas soviéticos reivindicaron a los rusos que formaban parte de la nueva República de Polonia. En Alemania nazi pronto nuevamente el afán imperialista y reclamo de sus colonias perdidas por su derrota en la Primera Guerra Mundial. La conferencia de desarme fue un fracaso, pues Alemania se rearmó con submarinos, tanques, cruceros, aviones y fabricando gasolina y hule sintético, utilizando el carbón como materia prima. Los italianos también realizaron grandes gastos militares. Los rusos sacrificaron el nivel de vida del pueblo para así poder aumentar su producción de armamento. Al igual que los otros países, Francia e Inglaterra hicieron grandes inventos en armamento. Así, Europa contaba en 1938 con millones de soldados equipados con las más poderosas armas, dispuestos a iniciar la más sangrienta lucha de la historia bajo el menor pretexto. Después de armarse nuevamente, Alemania inició pláticas con Italia. Ambas potencias llegaron a un acuerdo de apoyar al nacionalismo y posteriormente se les unió Japón, que firmó con Alemania el pacto anticomunista, formándose de esta manera el eje Berlín-Roma-Tokio. Esta alianza determinó la formación de un nuevo núcleo de naciones compuesto por Francia, Bélgica e Inglaterra. El propósito de los aliados era oponerse a nuevas acciones del eje. Para lograrlo pusieron en práctica la política del apaciguamiento, es decir, oponerse aparentemente a los requerimientos del eje, para después aceptarlos, con algunas condiciones. Francia e Inglaterra aceptaron que Alemania se anexara a las zonas de Checoslovaquia, donde la población de habla germana fuera mayoritaria. Alemania exigía cada vez más y llevaba a cabo nuevas intervenciones militares. La agresión alemana a Polonia determinó la reacción de los aliados, iniciándose así el 1 de septiembre de 1939 la Segunda Guerra Mundial. Durante la primera fase, de 1939 a 1941, Alemania dominó Europa central y occidental. La invasión alemana a Polonia demostró a Francia y a Inglaterra que la política de apaciguamiento no dio ningún buen resultado, por lo que ambos países declararon la guerra a Alemania. El ataque alemán destruyó rápidamente al ejército polaco, débil y mal equipado. Solamente la ciudad de Varsovia opuso resistencia durante poco tiempo. Polonia sufrió además el ataque de los rusos. La campaña fue breve. Posteriormente, alemanes y rusos se repartieron Polonia.
Tras la conquista de Polonia, el gobierno alemán envió propuestas de paz a los gobiernos inglés y francés, pero fueron rechazadas. Después de esto, las hostilidades cesaron por poco tiempo, de octubre de 1939 hasta la primavera del año siguiente. Ambos grupos de países se prepararon para una guerra larga y dura. La Unión Soviética aprovechó este momento para adueñarse de los países bálticos. Durante los primeros meses de 1940, Alemania inició una serie de ataques con el propósito de ocupar Dinamarca y Noruega, para tener un mayor dominio sobre el Mar del Norte. Luego invadió Francia, que desde los primeros momentos de la ocupación alemana organizó una gran resistencia popular. Italia entró a la guerra del lado nazi. Alemania lanzó una serie de ataques aéreos contra Inglaterra, pero no lo logró que se rindiera. También intentó negociar con este país, el cual no cedió ni transigió frente a la política alemana. Segunda fase, 1941. Ante la imposibilidad de derrotar a Inglaterra, los alemanes atacaron Rusia, pues Alemania suponía que al derrotar a los rusos, Japón podría dominar el Pacífico y amenazaría las costas de Estados Unidos. Así, impediría que este país interviniera en la guerra en Europa. Al principio, las tropas alemanas lograron importantes éxitos militares en Rusia, hasta alcanzar las puertas de Moscú, pero al llegar el invierno de manera anticipada, las tropas germanas no estaban preparadas para hacer frente al intenso frío y comenzaron a debilitarse. Los rusos contraatacaron y derrotaron a los alemanes en el Stalingrado. Tercera fase, 1942. El 7 de diciembre de 1941, la aviación japonesa atacó la flota de Estados Unidos que se encontraba en Pearl Harbor, en las islas Hawái. Esta fue la oportunidad que esperaba Roosevelt, presidente de Estados Unidos, para que el Congreso aprobara su intervención en la guerra. Estados Unidos declaró la guerra a Japón. A su vez, Italia y Alemania se la declararon a Estados Unidos, que organizó con rapidez una gran reproducción de armamento y numerosos ejércitos. Las tropas japonesas avanzaron rápidamente sobre la zona costera de China, las Filipinas, Indonesia y llegaron a amenazar a la India. Alemania atacó el sur de Rusia en busca del petróleo del Cáucaso y aunque alcanzó algunos éxitos al inicio, fue vencida posteriormente. Japón conquistó gran parte de las colonias aliadas en Asia. Después del ataque japonés a Pearl Harbor, todos los gobiernos del continente americano, con excepción de Argentina, hicieron causa común con Estados Unidos. Cuarta fase. Durante 1943, los soviéticos lograron liberar gran parte de su país y siguieron debilitando al ejército alemán. En 1944, los alemanes fueron expulsados de Polonia y Rumania. Los aliados desembarcaron en Sicilia, Italia. Firmó un armisticio y después de varios meses declaró la guerra a Alemania. En China, el Ejército Popular de Liberación, que era dirigido por los comunistas, logró reconquistar grandes territorios de su país en poder de los japoneses. Fase 5, 1944-1945. En 1944, los ingleses, norteamericanos y franceses realizaron un desembarco en Francia, donde llevaron a cabo importantes batallas. La finalidad de estos combates era acercarse a la frontera alemana. Los soviéticos avanzaron por Polonia y Hungría. En los últimos días de abril, los soviéticos penetraron en Berlín, que cayó el 2 de mayo de 1945. Adolfo Hitler y sus generales más cercanos se suicidaron unos días antes, y el 8 de mayo se rindió el resto del ejército alemán. Así cesó la lucha en Europa. Entre los aspectos más importantes que caracterizaron a la Segunda Guerra Mundial sobresalen los siguientes. En primer lugar, este conflicto abarcó a todo el mundo. La mayoría de los países formaron alianzas con uno u otro bloque de potencias. Asimismo, los países de América Latina, con excepción de Argentina, estuvieron de parte de los aliados. España cooperó con los países que formaron el eje. Otro de los aspectos que cobró mucha importancia fue la guerra psicológica. Además, se dio una gran actividad política en todo el mundo, en la que participaron grandes grupos populares, que no solamente podían, sino que exigían castigar a los criminales de guerra y eliminar hasta donde fuera posible el nazismo y su política de expansión. En el caso de las colonias, se intensificó la lucha por lograr su independencia. Al terminar el conflicto bélico, se llevaron a cabo juicios internacionales contra los principales criminales de guerra.
En esta contienda, los recursos bélicos fueron altamente mecanizados. La aviación alcanzó un gran desarrollo. En los combates en tierra se emplearon en gran escala los tanques. Asimismo, los ejércitos se movilizaron con mayor rapidez gracias a los vehículos motorizados. Asimismo, el radar, el aparato que funciona mediante el microondas, sirve para localizar e identificar objetos. Fue utilizado ampliamente durante la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes emplearon un radar topográfico en sus aviones espía. La producción industrial aumentó en gran escala. Todos los avances científicos y tecnológicos surgidos en la Segunda Guerra Mundial pueden llevar a la humanidad a su autodestrucción o a lograr un gran beneficio. Las pérdidas humanas y el costo total de la guerra no han podido ser calculados con exactitud. Se dicen que pasan de $1 billón los gastos directos, a lo que hay que sumar los destrozos y las pérdidas de propiedades. El número de muertos, de inválidos y desaparecidos fue superior a la de la Primera Guerra Mundial. En el extremo oriente, Japón se enfrentaba a la ofensiva norteamericana. Stalin, Churchill y el nuevo presidente de los Estados Unidos, Truman, se reunieron en Potsdam en julio de 1945 para exigirle a Japón la rendición incondicional bajo amenaza de una destrucción total, para lo cual se utilizaría la bomba atómica. Al no dar respuesta a Japón, el gobierno norteamericano utilizó la bomba atómica, la cual fue arrojada sobre las ciudades de Hiroshima el 6 de agosto y Nagasaki el 9 de agosto. Sus efectos fueron devastadores, matando a 78,000 personas y destruyendo 2/3 de la ciudad. El 8 de agosto, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón y ocupó Manchuria. Japón se rindió incondicionalmente el 2 de septiembre de 1945. Terminada la guerra, toda Alemania quedó ocupada por las fuerzas aliadas. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética se adjudicaron zonas de ocupación. Alemania quedó dividida en 4 zonas de ocupación, cada una de las cuales correspondía a uno de los 4 países vencedores. El nuevo mapa político de Europa había cambiado principalmente en las regiones central y oriental. Los 3 países que habían sido invadidos por los alemanes, Polonia, Austria y Checoslovaquia, recuperaron su independencia. La Unión Soviética volvió a ocupar Estonia, Letonia y Lituania, y además se anexó territorios de Finlandia, Polonia, Checoslovaquia y Rumanía, además de otros cambios menores que hubo en el continente europeo. La división de Europa se manifestó como un producto de la forma en que se acordaron entre los aliados las estrategias finales de la guerra. El nuevo sistema de poder, al concluir la Segunda Guerra Mundial, se abrió un nuevo campo en el panorama mundial, pues nacieron 2 grandes grupos de países con intereses hegemónicos opuestos. Por un lado, el grupo de naciones con un sistema capitalista como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Japón, etc. Por otro, los del sistema socialista como Unión Soviética, Checoslovaquia, Hungría, etc.